Tengo ya entrevistas porque José Zapata, José, como te dije ayer, es uno de los expositores y alguien que vino a hablar sobre lo que es los procesos de arbitraje minero. Es experto también en minas del área, es colombiano, socio de la firma Holland and Knight en Colombia. José Zapata, bienvenido a Panamá y buenos días. Un placer estar en línea y un placer estar en línea con todos ustedes. Muy buenos días para todos. José, me llamó la atención tu explicación de hace unos días aquí en Panamá, que yo no sabía que la minería legal pesa tanto en Colombia, que llega a tener hasta 1 millón de trabajadores. Le explicaba al ingeniero Blandón y además unas cifras de manejo de aportes al fisco y de aportes importantes. Sí, sin lugar a dudas, no solamente eso, sino que añadiría en muchas partes de Latinoamérica, como es conocido, es el potencial que se tiene además, particularmente en un tema que a veces se nos olvida, que son los minerales estratégicos para la transición energética. Y es decir, Sí. necesitamos ciertos minerales para poder seguir avanzando en la sostenibilidad. Bueno, que hay algo que me llama la atención, porque en Colombia pareciera que quisieran matar a la gallina de los huevos de oro. Pues lamentablemente ese es un riesgo que tenemos siempre y creo que parte la problemática deriva de ese preciso desconocimiento atado a la importancia de estos minerales para el futuro energético del mundo. Entonces muchas veces lo que nos ocurre desde el punto de vista práctico es que no entendemos de dónde salen los minerales para nuestro panel solar, para nuestro parque eólico, para nuestro celular, para el vehículo eléctrico, pero queremos tener esos elementos eléctricos que estén disponibles y además a un costo mucho más manejable. Eso no se va a dar mientras que no podamos desarrollar estos minerales estratégicos y nos hemos quedado un poco en la discusión un poco histórica desde el punto de vista de los impactos. No hay duda que hay impactos, pero la pregunta es cómo se pueden manejar adecuadamente esos pactos para poder avanzar en esa sostenibilidad. José. Buenos días, José. Un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy. Permítanme hacerle un par de preguntas para que nuestra audiencia se familiarice un poco sobre lo que pasa en Colombia. Y después le quisiera hacer un par de preguntas para lo que pasa aquí en nosotros. Nosotros en Panamá, debe ser de su conocimiento, estamos comenzando en este proceso de la minería. Es nuestra primera gran mina que estamos explotando y estamos negociando un contrato que en este momento nos quedan 2 puntos por terminar de negociar antes de que se produzca ningún arbitraje, porque es preferible terminar un acuerdo por las vías adecuadas que llegar a un arbitraje. Ahora le quiero hablar sobre eso. Pero ¿en qué camino va Colombia con Petro respecto a esto? Porque para mí es confuso. ¿Hacia dónde va en términos de entender el papel que juega esto en la economía colombiana y en la economía del mundo? Sí, yo creo que, pues decir, recientemente el gobierno nacional, en cabeza del presidente Petro, pues ha presentado una serie de propuestas que son complejas para la realidad del desarrollo sostenible. Y yo creo que ese es un poco el tema fundamental que necesitamos capacitar y entender mejor, porque si nos quedamos solo en la discusión política, pues esa discusión muchas veces es meramente intuitiva y necesitamos meterle ciencia y números a este tema, como bien estás diciendo. Y ese tema tiene que ver con analizar la incidencia para el país de una capacidad de producción, un potencial muy grande en cobre, en oro, etcétera, un potencial desde el punto de vista de generación de empleo, desde el punto de vista de generación de regalías e impuestos para la nación. Y eso es lo que pasa en Latinoamérica. Y en el caso de Panamá, pues no es lo mismo, ¿no? Finalmente, la gran discusión que tenemos en la mesa es una discusión atada a si existen derechos consolidados o adquiridos en cabeza de quienes ya están en el territorio. Yo creo que hay una discusión muy distinta de quien va a futuro desarrollar un proyecto, pero quienes ya están en el territorio desarrollando de manera clara sus proyectos, pagando impuestos, pagando regalías y pagando los derechos correspondientes, pues esa particularidad tiene que ser tratada de una forma bastante distinta, porque de lo contrario, pues estaríamos lesionando esos derechos, entonces terminaríamos en reclamaciones internacionales y nacionales, en adición a que no desarrollaríamos los minerales estratégicos para el desarrollo del país. Pero la pregunta es decir, porque la gente cree que un proceso de arbitraje demora mucho. Es decir, los procesos de arbitraje son mucho más rápidos de lo que uno piensa.
Sí, pero voy a decir esto porque es muy importante tenerlo en cuenta. No estamos hablando de cualquier arbitramiento, no estamos hablando de cualquier arbitraje. Y la pregunta es importante porque uno típicamente dice, bueno, más rápido que la rama jurisdiccional, que los jueces ordinarios, Sí es, típicamente sí, claro. obviamente así es. Pero la realidad es que son procesos costosos, son procesos que tienen unos tiempos largos, no es un tema de 2 años, entonces, y lo más grave realmente, como tal vez decía allá en Panamá, es el desgaste que Sí. genera en la gestión del proyecto, obra o actividad respectivo. Y es que esos proyectos quedan un poco en la interinidad. Ni saben si están andando, ni saben si no están andando. Las decisiones pueden ser lesivas o no pueden ser lesivas. Se trata de manejar, pero no se puede manejar. Y Es decir, esa falta de claridad y transparencia, pues lesiona pues en este caso a los panameños, porque evidentemente pues no se está desarrollando lo que se podría desarrollar con N.000 empleados que tiene directos la operación, con N.000 empleados indirectos que tiene la operación, y entonces uno está poniendo un freno de mano a una realidad, mientras que un proceso de estos arbitrales se toma su tiempo, no es tan rápido como se piensa, y pues esa realidad también hace que por muchos años, más de 5 años fácilmente, estemos en esa interinidad. Entonces, el incentivo natural, como he dicho, es pues que se llegue a un arreglo concreto entre las partes que permita un desarrollo y obviamente que sea un arreglo jurídicamente riguroso para que pues obviamente pueda reflejar la posición de las Cortes, la posición de la Asamblea y demás. bueno, Eh, José, Quería pedirte con mucho respeto tu opinión sobre lo siguiente. Nosotros ahora mismo estamos en el desarrollo de un proceso de negociación sobre la única mina grande que tenemos en este momento y cuyo efecto en la economía, para darte una idea, es del 4,5% del PIB de la República de Panamá, que es grande en este momento. Pero tú usaste una palabra que era, nosotros tenemos que ver el sistema de la extracción de minería científicamente. Y una de las primeras cosas que yo noto en Panamá, por ejemplo, que mucha gente habla de la mina y ni siquiera se ha tomado el trabajo de ir a ver el proyecto. El de Panamá, que es una inversión multimillonaria con una gran tecnología, que tiene su propio puerto, su propia planta eléctrica. eléctrica. Y el presidente Cortizo, panameño, ha logrado montar un equipo de negociación que ha permitido que mejoremos sustancialmente lo que teníamos a lo que tenemos hoy, o sea, lo que estamos negociando hoy. Nos faltan un par de puntos que el ministro de Comercio nos ha mencionado que falta poco para terminarlo. Mi criterio es el siguiente. Nosotros los panameños, con la experiencia que ustedes tienen en Colombia, debemos pensar en arbitraje o pensar en resolver el problema en la mesa faltándonos solo 2 puntos. ¿Por qué? Porque en este momento de incertidumbre que hay en la región, cada vez que yo le meto una incertidumbre a un proyecto de esta naturaleza, estoy frenando el desarrollo de una nación. ¿Cuál sería tu recomendación a nosotros, los panameños, en esta disyuntiva? ¿Ir No, a un arbitraje o terminar el proceso de negociación, que nos faltan 2 puntos nada más? sí, no, miren, yo considero que desde el punto de vista del caso panameño es una oportunidad muy interesante, muy importante además, no solamente para Panamá, sino para mostrarle a los demás países de Latinoamérica que sí es posible sentarse y solucionar problemas técnicos y jurídicos en la mesa. Creo, como bien se señala, que el equipo que entiendo tiene el gobierno es un equipo especializado, que cada vez tiene mejor conocimiento, sin lugar a dudas el inversionista lo tiene también. Entonces, pues es la oportunidad para solucionar un problema y permitir un desarrollo efectivo, sostenible, responsable de una operación que va a beneficiar al país, va a beneficiar a otras partes del mundo desde el punto de vista de suministro y pues obviamente no existiría razón alguna para enfrascarse en un litigio a largo plazo con los costos que he mencionado, que pues obviamente esencialmente terminaría en una discusión infinita sobre derechos en el territorio panameño. Y eso Claro. pues no solamente es el tema de la mina y el futuro desde el punto de vista de una mina tan importante como esta, sino que es un mensaje desde el punto de vista de la inversión en Panamá. Panamá tiene una tradición inveterada de respeto por los inversionistas. Es un país que ha promovido esa inversión extranjera y pues evidentemente es esencial que esos principios se mantengan incólumes y se pueda gestionar una sostenibilidad efectiva. Pero fíjate, ahora otra consulta, viendo tu experiencia en la región. Nosotros recibimos, hablo de la República de Panamá y el gobierno del presidente Cortizo, nosotros los panameños recibimos
una mina que estaba sobre una estructura jurídica y decidimos mutuamente negociar, olvidándonos un poco del problema jurídico para buscar una mejor alternativa, tanto para la empresa como para nosotros. ¿Qué queríamos nosotros los panameños? Mejores ingresos. Nosotros teníamos 2% de regalía y ahora hemos aumentado la regalía a 13, 14, 15 y 16, que son una de las regalías, si usted conoce América Latina, una de las más altas que tú puedas ver. Entonces, si nosotros hemos logrado eso y hemos logrado apostar al precio futuro del cobre, que es va en ascenso, un activo importante que le dejaría el presidente Cortizo. Y estratégico. El presidente Cortizo y su equipo negociador ha planteado con mucha seriedad la necesidad de mejores ingresos y hemos logrado eso. Estamos en el punto final de llegar a un acuerdo. Hay sectores aquí que dicen, bueno, cero mina, olvidémonos de eso, pero porque es una riqueza a nosotros. El cobre enterrado tiene un valor de cero. Sí. El cobre procesado tiene una riqueza. ¿Cuál es tu opinión sobre esto aquí a los panameños, usando tu experiencia no solamente de Colombia, sino de América Latina? No, yo creo que, digamos que el hecho de llegar a unos términos económicos, el contrato, cuando uno lo lee, el contrato pues, que está en esta disputa y en este conflicto, cuando uno lee, claramente el gobierno reconoció desde hace más de 20 años que era un contrato pues, que revestía interés nacional, es un contrato que su peso es esencial para esa economía. Entonces, si uno está en un escenario, como bien ustedes mencionan, ¿cierto?, donde se ha avanzado en una negociación, donde se ha redefinido unos posibles derechos económicos para que sean favorables o más favorables al Estado, pues eso es una oportunidad nuevamente para que se pueda aprovechar esos recursos pues, en inversiones que se requieren en un país como Panamá o como cualquier país en Latinoamérica. Entonces, para quienes intuitivamente, vuelvo a decir, y a mí me preocupa mucho la parte intuitiva, siempre digo que muchas veces somos intuitivos en temas ambientales, en temas de gestión, y no somos científicos, y pues si uno no le mete la ciencia y el análisis de si se puede desarrollar un proyecto de manera correcta, cumpliendo las normas ambientales, la gestión con las comunidades, respetando los derechos, etcétera. Si eso se entiende, pues obviamente el contexto es muy distinto. Claro. Y vuelvo a decir lo que acaba de decir, que pues, obviamente estamos hablando de cobre, que es lo que se necesita en el mundo en este momento. Entonces, pareciera de perogrullo que un Estado quisiera promover la transición energética, el mejoramiento del cambio climático y no que estuviera cerrando la puerta para que eso no se pueda dar. Así es. José Zapata, Holland and Knight, Colombia, y nos está explicando lo que ha ocurrido. Gracias, José, desde Colombia.